¿Listo? Ujú. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, docente. Junto con mi compañera Yasmín vamos a socializarles nuestra propuesta de investigación acerca de las percepciones de los estudiantes, profesorado titular y profesorado practicante de la clase de educación física en la modalidad virtual. Vale, entonces continuamos con el contenido de nuestra presentación, que va a ser el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, seguido por el marco referencial, luego diseño metodológico, posteriormente anexos y finalmente bibliografía. Empezando con el planteamiento problema, pues nos encontramos nosotros como docentes practicantes en la institución Teodoro Aya Villaveses, una institución pública reconocida aquí en Fusagasugá por una educación de calidad. Ellos hace más o menos un año empezaron a implementar lo que era la modalidad virtual debido a toda la cuestión pues de la pandemia, del confinamiento, y nos encontramos nosotros en la adaptación que se debe hacer de la educación física a una educación física que sea de manera virtual. ¿Listo? Adaptar toda esa metodología, adaptar todas las estrategias, y nos encontramos pues con la participación o no participación de los estudiantes en estas clases virtuales. Respecto a esto nos surge la pregunta problema, que es: ¿qué percepciones tienen los estudiantes, el docente titular y el docente practicante frente a la implementación que se le da a la educación física en la modalidad virtual en la institución educativa municipal Teodoro Aya Villaveses? Continuando con la justificación, entonces esta se genera del interés, se origina desde la experiencia como docente practicante, la adaptación y la concepción que se ha generado de educación física en esta modalidad virtual. ¿De qué forma los estudiantes han recibido sus clases de educación física en modalidad virtual? ¿Cómo los docentes titulares y practicantes rompieron las barreras para seguir brindando sus conocimientos en este nuevo contexto académico? Y mediante a esto es muy importante, es muy relevante una educación pues de calidad, y pues tener en cuenta las percepciones que demandan estos tres grupos poblacionales aptos para nuestra investigación. Siguiente. Continuamos pues con los objetivos. Como objetivo general, textualmente nos dice analizar las percepciones que tienen los estudiantes, el docente titular y el docente practicante de la implementación de la educación física virtual. A partir de esto se genera pues nuestros objetivos específicos. Como primera instancia pues tenemos el identificar las diferentes percepciones frente al desarrollo de la educación física en la virtualidad, cuáles son las diferencias entre nuestros grupos y nuestra población en cuestión. También está comparar las percepciones de los estudiantes, docentes titulares y practicantes frente a la implementación de la educación física en la modalidad virtual. Y por último, establecer un análisis crítico de las diferencias entre las modalidades, entre las percepciones que tienen de la modalidad presencial y la modalidad virtual en la ejecución de la clase de educación física. Ya aquí hablando sobre nuestro marco referencial, como primera instancia, pues nuestros antecedentes, tenemos el artículo escrito por Juan José Quintero Rivera, es un artículo nacional que se llama El efecto del COVID en la economía y la educación, estrategias para la educación virtual en Colombia. Este artículo presenta los efectos que el COVID generó a la educación en Colombia, y también establece unas estrategias virtuales para que el proceso se haga de una manera eficaz, teniendo en cuenta las adaptaciones que cada institución y que cada docente pues debe implementar para la ejecución de sus clases. De esta manera se puede concluir los cambios que la educación
debe implementar para adaptarse a las nuevas condiciones sociales y las condiciones salubres, cumpliendo el objetivo de la educación física sin poner en riesgo a los estudiantes. Continuamos pues con nuestra investigación de tipo internacional que se titula Análisis de la experiencia docente en clases de educación física durante el confinamiento por COVID-19 en México. Esta fue realizada por Ramón Alfonso González Rivas para la Universidad de Chihuahua. Este trabajo pretende analizar las experiencias de 79 docentes de educación física en las escuelas públicas de sus clases durante el confinamiento, analizando variables como estrategias didácticas y pedagógicas, formas de evaluación. Y este proyecto es de diseño descriptivo, transversal, con un enfoque mixto, permitiendo analizar diferentes fenómenos, dando de mayor peso al análisis cualitativo. Y finalmente este proyecto concluye que el docente tuvo que enfrentar diferentes retos en la implementación de la educación física durante pues, la pandemia, desde problemas como la conexión, que es algo que pues hemos vivido todos los que hemos estado en clases virtuales, y falta de apoyo en el entorno familiar, ya que la familia es importante en la escuela para el desarrollo de los niños. Eso sería A, todo. a partir de nuestro marco teórico, entonces tenemos dos categorías. La primera categoría es la educación física en la escuela. Para hablar de esto, uno se remonta a lo que es la educación física como tal, históricamente lo que ha sido la educación física desde la educación del movimiento y desde el movimiento como tal. Entonces, los primeros seres vivos, cómo empezaron a implementar toda su parte corpórea, toda su parte del movimiento para la supervivencia, para cazar, para pescar, para defenderse, y cómo este movimiento empieza a ver, a partir de este movimiento empieza a haber una educación donde los más jóvenes, para adquirir las destrezas de los mayores, empiezan como a analizar los movimientos, a estudiar los movimientos, digamos que de una manera muy empírica, muy inconsciente, para poder realizarla y realizar esos movimientos y aportar de alguna manera a la comunidad. La educación física tiene diferentes conceptos, depende de la necesidad y la perspectiva, sin desentender que el, el centro de la educación física debe ser el ser y no como tal el movimiento. Entonces es más, sin importar, digamos, que el medio ni el fin, sino el centro, que sería el ser, como lo dice, como lo define Parlevas. La perspectiva en la que se orienta la educación física sitúa al niño en el centro de la educación. Interesa menos el ejercicio y más el que se ejercita. Y ya no se preocupa tanto por moldear al niño, sino darle una gran disponibilidad motriz para que le permita adaptarse mejor. Entonces aquí con eso entendemos que la educación física le permite al ser humano desarrollarse en todas sus dimensiones, mejorando su calidad de vida, potenciando sus oportunidades mediante el movimiento y el cuerpo. Es por esto que la educación física se encuentra muy importante, tiene una gran importancia en la implementación escolar, para que se puedan llegar a formar seres integrales. Vale, entonces acá continuamos con la virtualidad en los procesos educativos, teniendo en cuenta que la virtualidad en los procesos educativos ya viene inmersa desde hace años, ya que hemos visto que hay pues carreras a distancia, maestrías, especializaciones que se manejan en algunas universidades, en su mayoría en modalidad virtual. Las características que encontramos dentro de la virtualidad son que nos podemos conectar desde cualquier lugar del mundo, en cualquier hora, y tenemos un gran acceso a información en la red, a bases de datos de nuestras mismas universidades, bases de datos que ellos han creado con libros, ensayos, textos, investigaciones y pues demás. También la implementación de la educación física en la modalidad virtual. Esto fue algo que surgió ahorita con todo lo de esta pandemia, se vio la importancia de la educación física
de cómo todas las personas, niños y jóvenes que estaban en sus casas y duraron tanto y duramos tanto tiempo sin salir, la necesidad de movimiento, de poder moverse, de poder cansarse, de poder experimentar. Entonces, esto nos lo brinda pues la educación física y ha tenido una gran acogida, no solo por niños, jóvenes, sino por personas mayores, adultos, en esta modalidad virtual de educación física. A partir de nuestro diseño metodológico tenemos 6 aspectos. Como primer aspecto, el paradigma que planteamos para la propuesta. El diseño de esta investigación se propone desde el paradigma sociocrítico, donde se busca dar respuesta a situaciones problema contando con la participación de la población involucrada y manteniendo así una acción reflexiva por parte de esta. Frente a un cambio significativo en la implementación de la educación física, se busca incentivar una transformación dentro de la perspectiva general actual de la educación física en las instituciones, por lo que el paradigma sociocrítico es el más indicado para llevar a cabo la propuesta. También por ser una investigación que se enfatiza en la subjetividad de la perspectiva que tiene la comunidad, según las experiencias, según las interacciones que tengan y el significado que esta población le dé a lo anteriormente dicho, a sus experiencias, determinamos un enfoque cualitativo, donde se permita no solo conocer, sino interpretar las situaciones que se presentan dentro del desarrollo de la educación física en la modalidad virtual y que pueden llegar a influir en la percepción que la población tenga de esta. Continuamos con el diseño, que es un diseño de tipo descriptivo, el cual surge de los discursos y de la interpretación desde la realidad. Es una interpretación desde la realidad latente de los grupos de investigación, que en nuestro caso pues son los docentes titulares, los docentes practicantes y los estudiantes. Es darle una mirada crítica y describir las posiciones y posturas de estos grupos. En cuanto a los instrumentos de recolección, bueno, por las características de la propuesta, se debe realizar en ámbitos naturales, en ámbitos cotidianos de la población, para que pues den buenos resultados. Encontramos como instrumento la observación, donde se busca realizar una inmersión activa dentro de la realidad investigada y evidenciar el rol que cumple el docente titular, el practicante y el estudiante. También encontramos la entrevista para poder llegar a una conversación entre el investigador y la población, donde se mencionen aspectos relevantes que den a conocer lo que ellos piensan, lo que sienten, lo que creen respecto a la implementación de la educación física. Y por último, la encuesta, donde se busca llegar a una información específica acerca de las variables que nosotros consideremos oportunas y realizar un análisis cualitativo que genere una comparación entre las perspectivas de nuestra población. Continuamos pues con nuestras fases, como ya lo ha nombrado pues mi compañera. En nuestras fases vamos a iniciar con la observación, que es toda la observación del grupo de los estudiantes en sus clases virtuales, los docentes dictando sus clases en esta modalidad. Posteriormente pues aplicarán las encuestas y las entrevistas realizadas previamente para empezar a definir qué concepciones, qué tipos de concepciones tienen ellos acerca de la educación física en modalidad virtual, vista pues desde estos 3 puntos de vista, valga la redundancia. Y continuaríamos con la descripción de la comunidad, que sería con la institución Teodoro Aya Villaveses del municipio de Fusagasugá, con los grupos 9-5, 10-4 y 11-4 de la jornada mañana, con los docentes también titulares pues, de estos grupos, con los docentes practicantes y pues con los estudiantes monitores pues, de estas clases. Con ellos sería la implementación de la entrevista y para el resto sí sería pues todo acerca sobre la encuesta. Y pues esto sería todo, pues con con los docentes practicantes
serían con los docentes practicantes de la Universidad de Cundinamarca de pues noveno semestre que estén realizando su práctica 3. Sí, los instrumentos de recolección, pues es lo que es la observación y la encuesta, se trata con la población en general y como lo mencionó mi compañera, la entrevista ya va como más específica a los docentes titulares, los docentes practicantes y los monitores del área de educación física. Para terminar, pues nuestros anexos tenemos una pequeña encuesta, más o menos para hacernos una idea de lo que, del instrumento que utilizaríamos para esta propuesta. Esta es nuestra bibliografía completa que usamos para la propuesta. Y muchísimas gracias. Vale, muchas gracias, profe. Muchas gracias, chicos.